Imagina esto, son las 3 de la tarde, el termómetro marca 40 grados afuera y dentro de tu casa la situación es todavía peor. El aire se siente pesado, el ventilador solo mueve calor de un lado a otro y tu techo, esa superficie que debería protegerte, se ha convertido en una plancha que irradia fuego hacia adentro. Ahora imagina que existe una técnica centenaria usada durante generaciones en zonas rurales, capaz de bajar la temperatura interior de una vivienda a varios grados sin gastar un solo kilovatio de electricidad. No es tecnología futurista ni un invento costoso. Es algo que los campesinos de distintas culturas descubrieron mucho antes de que existiera el aire acondicionado y que hoy la ciencia moderna confirma con datos precisos. Para entender por qué este truco funciona, primero hay que entender por qué tu techo se convierte en un enemigo silencioso durante el verano. La mayoría de los techos, especialmente los de tejas oscuras, láminas metálicas sin tratar o concreto gris, absorben entre el 70 y el 90% de la radiación solar que reciben. Esa energía no desaparece, se transforma en calor, y ese calor viaja hacia el interior de la vivienda durante horas, incluso después de que el sol se ha puesto. Es la razón por la que muchas casas siguen calientes a las 9 o 10 de la noche, mucho después de que baja la temperatura ambiente. Este fenómeno tiene un nombre técnico, absorción solar, y está directamente relacionado con un concepto llamado albedo. El albedo mide qué porcentaje de luz solar refleja una superficie en lugar de absorberla. La nieve fresca, por ejemplo, tiene un albedo altísimo, cercano al 90%, por eso los paisajes nevados parecen brillar y no se calientan tan rápido. El asfalto recién puesto, en cambio, tiene un albedo bajísimo, apenas del 5 al 10%, lo que explica por qué las calles se sienten como parrillas en pleno julio. Tu techo, dependiendo del material y el color, se comporta de manera muy similar a esa calle oscura. Aquí es donde entra el truco que durante siglos han usado las comunidades rurales del Mediterráneo, del norte de África y de varias regiones de América Latina. Pintar los techos de blanco usando cal. No pintura común, sino una mezcla tradicional a base de cal viva, agua y en algunos casos un poco de sal o leche, que al secarse forma una capa mineral blanca y porosa. Esta práctica, conocida como encalado, se remonta a más de 3.000 años atrás y no era solo una cuestión estética. Los pueblos que vivían en climas extremadamente calurosos descubrieron, por ensayo y error, que las casas encaladas se mantenían notablemente más frescas que las de piedra o barro oscuro sin tratar. Lo interesante es que esta sabiduría campesina, transmitida de generación en generación, sin ningún laboratorio de por medio, coincide casi a la perfección con lo que hoy confirman los estudios de física de materiales. Investigaciones del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en Estados Unidos, han medido que una superficie encalada o pintada con un blanco altamente reflectante puede alcanzar un albedo superior al 80%, comparado con apenas un 20 o 25% de un techo oscuro convencional. Traducido a números reales sobre una vivienda, esto puede significar una reducción de la temperatura superficial del techo de hasta 30 grados centígrados en los momentos de mayor exposición solar, y una disminución de la temperatura interior de entre 3 y 5 grados sin usar ningún aparato eléctrico. Pero el truco del campo no se limita solo al color blanco. Hay otro elemento que las comunidades agrícolas dominaron desde hace siglos: la porosidad del material. La cal, a diferencia de una pintura plástica sellada, permite que la superficie del techo respire. Esto es clave porque evita que la humedad quede atrapada, algo que sí ocurre con muchas pinturas reflectantes modernas mal aplicadas y que con el tiempo puede generar moho o deterioro estructural. Además, la textura ligeramente rugosa de la cal aumenta la dispersión de la luz solar, lo que potencia todavía más el efecto reflectante comparado con una superficie completamente lisa. Ahora, hablemos de algo que sorprende a mucha gente. Este truco no solo enfría, también protege. La radiación ultravioleta constante degrada los materiales de construcción con el tiempo, resecando maderas, agrietando tejas y debilitando estructuras metálicas. Un techo reflectante, al absorber mucha menos energía solar, envejece más lentamente. En algunas zonas rurales de España, particularmente en pueblos como los de Andalucía, las casas encaladas del casco antiguo tienen más de 100 años de antigüedad y sus techos originales siguen en condiciones sorprendentemente buenas, en parte gracias a esta protección natural contra el desgaste térmico. Otro dato que pocas veces se menciona es el impacto colectivo de esta técnica cuando se aplica a gran escala. Existe un fenómeno urbano conocido como isla de calor, que ocurre cuando una ciudad entera, llena de techos oscuros y asfalto,
se convierte en una zona significativamente más caliente que las áreas rurales circundantes. Estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos han demostrado que las temperaturas urbanas pueden superar en hasta 5 grados centígrados a las de zonas rurales cercanas durante el día y hasta 12 grados durante la noche. Ciudades como Los Ángeles y Nueva York han lanzado programas oficiales de techos blancos, básicamente aplicando a gran escala el mismo principio que los campesinos usaban de forma intuitiva desde hace siglos, con el objetivo de reducir el consumo energético colectivo y mitigar estas islas de calor. Ahora bien, si estás pensando en aplicar este truco en tu propia vivienda, hay algunos aspectos prácticos que conviene conocer. Lo primero es que no todos los materiales reaccionan igual. La cal tradicional funciona extraordinariamente bien sobre superficies porosas como el concreto, el adobe o el ladrillo, pero no se adhiere correctamente sobre metal sin un tratamiento previo. Para techos metálicos, la alternativa moderna equivalente son las pinturas reflectantes elastoméricas, diseñadas específicamente para reflejar la radiación infrarroja mientras mantienen una alta emisividad térmica, es decir, la capacidad de liberar rápidamente el poco calor que sí llegan a absorber. Lo segundo es el mantenimiento. La cal, precisamente por ser porosa y natural, se desgasta con la lluvia y necesita reaplicarse cada 1 o 2 años, dependiendo del clima. No es un trabajo permanente, sino una práctica de cuidado periódico, algo que las familias rurales incorporaban como parte del mantenimiento anual de la vivienda, generalmente antes de la temporada más calurosa. Las pinturas reflectantes modernas, en cambio, suelen durar entre 7 y 10 años antes de necesitar una nueva capa, pero tienen un costo inicial considerablemente más alto. Y aquí llegamos a un punto fundamental para mantener la credibilidad de este tema. Esta técnica no es una solución mágica ni universal. En climas fríos o en regiones con inviernos marcados, un techo altamente reflectante puede jugar en tu contra, porque durante los meses fríos también rechazará el calor solar que ayudaría a mantener la vivienda más cálida de forma natural, lo que podría aumentar el gasto en calefacción. Por eso, arquitectos especializados en diseño bioclimático recomiendan evaluar primero la zona climática antes de aplicar esta solución, y en algunos casos combinarla con otras estrategias, como aislamiento térmico interno o ventilación cruzada, para lograr un equilibrio durante todo el año. Otra limitación importante es que el efecto reflectante por sí solo no resuelve problemas de aislamiento deficiente. Si el techo transmite calor por conducción a través de un material delgado o mal aislado, pintar de blanco ayudará, pero no será suficiente. La combinación ideal, la que realmente marca una diferencia notable, es un techo reflectante junto con una capa de aislamiento térmico adecuada, ya sea de poliestireno, lana mineral o incluso materiales más tradicionales como paja compactada, que en zonas rurales de distintas partes del mundo se usaban precisamente para este propósito. Lo fascinante de todo esto es que no se trata de una moda pasajera ni de un descubrimiento reciente de algún laboratorio de innovación. Es conocimiento ancestral, nacido de la observación paciente de personas que no tenían termómetros ni estudios científicos, pero que entendían perfectamente cómo comportarse frente al clima. Hoy, con la crisis energética global y el aumento constante de las temperaturas extremas, ese conocimiento vuelve a tener un valor enorme, y cada vez más arquitectos, ingenieros y familias comunes lo están redescubriendo. Al final, la lección detrás de este truco va mucho más allá de un simple consejo para bajar la factura de electricidad. Nos recuerda que muchas de las mejores soluciones no siempre vienen de la tecnología más avanzada, sino de observar con atención cómo funciona el mundo que nos rodea, y de aprender de quienes, generación tras generación, encontraron maneras inteligentes de vivir en armonía con su entorno. Aplicar este conocimiento hoy, ya sea con cal tradicional o con una pintura reflectante moderna, es una forma sencilla y accesible de hacer que tu hogar sea más fresco, más eficiente y más duradero. Si este video te ayudó a entender algo nuevo sobre tu propia casa, déjanos en los comentarios si conocías este truco o si tu familia lo ha usado alguna vez. Comparte este video con alguien que sufre el calor todos los veranos, porque esta información puede ahorrarle dinero y hacerle la vida más cómoda. Y si quieres seguir descubriendo secretos prácticos respaldados por la ciencia y por la sabiduría popular, suscríbete al canal, porque en el próximo video seguiremos destapando trucos que realmente funcionan.